¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de nuestros cursos por internet. Mi nombre es Vladimir Pastor, soy ingeniero electricista y también de sistemas e informática. Y quiero compartir contigo conocimientos, experiencias y actitudes en el plano de la ingeniería. Más específico, nuestro subsector electricidad. Un momento. Si piensas que solo vamos a hablar de electricidad, estás equivocado. Aquí vas a encontrar información de civil, mecánica, topografía, física, todas las ciencias, las disciplinas que tú necesitas para desarrollar proyectos electromecánicos. El día de hoy vamos a hablar de las subestaciones eléctricas, pero un tipo de subestación especial, la subestación de distribución. Entonces, para poder iniciar, necesitamos conocer a esta subestación. Nosotros, estoy seguro, la gran mayoría de los que están viendo este video saben que existen diversas clasificaciones de las subestaciones, ya sea por el nivel de tensión, por la ubicación, movilidad, emplazamiento, tipo de aislamiento, pero la subestación que vamos a trabajar nosotros es una en especial, es la que se encuentra en media tensión, entre la media y la baja tensión o entre media y media tensión. Entonces, ¿cómo podríamos definir a nuestra subestación de distribución? Fácil. Para nosotros, la subestación de distribución es la instalación que se encarga de transformar, medir, proteger nuestra energía eléctrica. ¿De dónde proviene esa energía eléctrica? De la red de distribución primaria o también llamada red en media tensión. La transformación entonces que nosotros vamos a hacer, la antes mencionada, puede ser de un nivel de tensión en media tensión a uno de baja tensión. Podría ser también de un nivel de media tensión a otro nivel de media tensión. Imagínense ustedes 22,9 o 23 kilovoltios y 10 kilovoltios. Entonces vamos a transformar de un nivel de tensión que es en media tensión a otro que está también en media tensión. O podríamos estar de 23 kilovoltios a 380-220 voltios, ¿no? Entonces estamos de media tensión a baja tensión. Eso es lo que vamos a hacer con nuestras subestaciones de distribución. Esto ya va dando luces a que vamos a tener cargas en media tensión y cargas en baja tensión. Y según sea el tamaño de nuestra carga, vamos a utilizar diferentes protecciones. Es por ello que necesitamos conocer un pequeño intervalo en el cual se van a encontrar las cargas y de acuerdo a ello una serie de protecciones que podemos utilizar. De repente un seccionador, de repente un interruptor automático con los relés, qué tipo de relés también, todo eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Muy bien, terminamos entonces con la definición de nuestra subestación de distribución. Lo que viene ahora es su clasificación. Vamos a clasificarla en tres: convencionales, aéreas y las compactas. Ahí tienen en pantalla la clasificación de nuestras subestaciones. Cuando hablamos de subestaciones convencionales, estamos hablando de subestación en caseta y subterránea. Si yo hablo de una subestación en caseta, más o menos voy pensando en potencias de entre 50 kVA a 630 kVA. Incluso podría tener dos transformadores de 630 kVA en la caseta. Este tipo de subestación nos permite ello. Ahora, si hablamos de subestación subterránea, ya pensamos en los sótanos de los edificios. Y este tipo de subestación la utilizaríamos en caso sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que si no podemos colocar una subestación en caseta, tendríamos que ver como segunda opción la subestación subterránea o en sótano. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no es factible la primera, utilizamos la segunda. Ahora, en las subestaciones aéreas tenemos monoposte y biposte. Cuando hablamos de subestación monoposte, ya estamos pensando en transformadores de hasta 100 kVA. Lógicamente hay que hacer el cálculo completo para que ese soporte, esa estructura pueda resistir a un transformador del peso de uno de 100 kVA, pero se podría colocar hasta 100 kVA, eso no hay duda. Ahora, podríamos tener transformadores monofásicos, 10, 15, 25, imagínense dos transformadores de 25 kVA o tres transformadores de 25 kVA en un solo soporte, en un poste. Entonces ya queda claro
subestación monoposte hasta 100 kVA y transformadores monofásicos, pueden ser 2, 3 transformadores monofásicos. La otra subestación es la biposte. En subestaciones biposte vamos a tener transformadores de entre 50 a 630 kVA. Ahora, cuando nosotros diseñamos, es recomendable no utilizar los límites. Por ejemplo, 630 kVA en una subestación biposte no va a ser recomendable porque, a ver, les pongo un caso así bastante sencillo. Imagínense ustedes que están evaluando las caídas de tensión y le dicen que el máximo es 5% en la cola, en el final. Si ustedes diseñan en base a ese 5%, ¿qué pasaría si hay una ampliación en ese punto justamente que ustedes han diseñado a 5%? Lo que venga después va a sobrepasar los límites de caída de tensión sí o sí, porque tú estás en el límite. Es igual, cuando estás en el límite de potencia, ¿cómo haces una ampliación después? ¿Qué tendría que pasar? Es muy probable que tu subestación cambie, y al cambiar estás desperdiciando mucha inversión en una subestación. Por eso sería adecuado que tú diseñes mucho mejor hasta 400 kVA. Sería lo recomendable, ¿no? Lógicamente tú puedes hacer lo que te da la gana, pero sería lo mejor siempre estar previendo una posible ampliación, ya sea cuando haces selección de alimentadores, cuando haces selección del transformador. Todo ello es muy importante, te lo dejo como recomendación. Ahora, ya vimos entonces convencionales, aéreas, nos toca ver las compactas. En compactas tenemos tipo bóveda y pedestal. Cuando hablamos de bóveda, hablamos de una instalación que puede estar en la vereda, ¿no? Le llaman bóveda porque está dentro de una especie de bóveda de concreto, ¿no? Ustedes van a ver una rejilla y ahí van a encontrar a la subestación. Se le llama compacta también porque esta subestación tiene incorporado las protecciones y maniobras, ¿no? Todo está junto para poder entrar o caber en espacios muy pequeños, cuando no hay posibilidad de poder desarrollar una subestación mucho más grande como las de caseta, por ejemplo. Muy bien, entonces bóveda son pequeñas, tienen incorporadas las protecciones y maniobra y pueden ser entre 50 a 250 kVA de potencia. Esos son nuestros transformadores. Muy bien, tipo pedestal es la otra. Esta la hemos visto bastante cuando caminamos por la calle, la hemos encontrado. Están sobre una base de concreto y pueden estar entre 100 a 630 kVA. Esas son las subestaciones. Entonces ya sabemos, convencionales, aéreas y compactas. Y las convencionales pueden ser en caseta o subterránea, las aéreas monoposte y biposte, las compactas bóveda y pedestal. Cuando hablamos de caseta, son las que podrían tener dos transformadoras de 630, amplias, adecuadas, pero muchas oportunidades no vamos a encontrar el lugar para poder colocarlas. Así que si vamos a hacer, por ejemplo, una subestación para un edificio, podría ser en el sótano del edificio, solo si no es factible utilizar una subestación en caseta. No se olviden, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, aéreas monoposte y biposte, monoposte hasta los 100 kVA, recuerden ustedes, y biposte entre 50 y 630. No se olviden, monoposte podemos utilizar los transformadores monofásicos 2, 3 sobre un solo soporte. Las compactas, bóveda y pedestal, la bóveda las podemos tener entre 50 y 250 y la pedestal entre 100 a 630 kVA. Perfecto. Ya tenemos entonces la clasificación. Nuestra pregunta sería, ¿y cuándo utilizo cada una de ellas? ¿Cuándo utilizo las convencionales? ¿Cuándo utilizo las que son tipo bóveda, tipo pedestal? ¿Cuándo voy a utilizar cada una de estas subestaciones y cuál sería la razón por la que utilizaría alguna de ellas? Todo esto lo vamos a analizar. Muy bien, empecemos entonces a analizar a nuestras subestaciones. Por ejemplo, si yo tengo una carga o cargas residenciales, podría estar hablando de subestaciones entre 100 a 160 kVA. Si yo tengo, por ejemplo, pueblos jóvenes, anexos, caseríos o zonas rurales, de repente podríamos estar hablando de 2 o 3 transformadores monofásicos para alimentar esas cargas. No va a ser tan complejo, no tienes unas potencias tan grandes, no tienes cargas especiales considerables para ello, no asentamientos humanos. Todo ello puede tener subestaciones monoposte o biposte. Recuerden ustedes, si son residenciales, 100, 160, si son estas rurales,
25, 3x25, 2x25, que son subestaciones monopostes, lo cual implica que no podrían ser, que también podrían ser bipostes. O sea, no es rígido esto, pero más o menos damos una idea con esto. Muy bien, en edificios, por ejemplo, si tenemos zonas industriales, comerciales, podríamos estar hablando de 250, 400 e incluso 630 kVA. ¿Qué tipo de subestación utilizarías? En caseta. Muy bien. Y si no hubiera espacio de repente para colocar, no tendrías otra oportunidad más que ponerla subterránea, pero solo si es hasta 250. Recuerda, no podemos sobrepasar o tener niveles mucho más grandes. Y podría ser en bóveda también, 250. Tipo pedestal y tipo caseta, sí puede ser 250, 400, 630. No te olvides de eso. Es importante cuando tienes cargas considerables. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de cargas considerables, ¿qué son cargas considerables para nosotros? Imagínense ustedes, 40 kilowatts sería considerable, 30 kilowatts, de repente 50. ¿En qué estaría? ¿Qué nivel de tensión utilizaría yo? ¿O qué tipo de tarifa contrataría? ¿Media tensión? ¿Baja tensión? Podría ser recomendable a partir de 50 kilowatts o preferible, ¿no?, que utilicemos nosotros una tarifa en media tensión. O sea, tener media tensión en vez de baja tensión a partir de los 50 kilowatts. Y la pregunta aquí sería, ¿y cuánto me podrían a mí, o cuándo sería factible, hasta cuánto me permitiría una concesionaria utilizar una tarifa en baja tensión? Podrías estar hablando de 200 kilowatts o 250 kilowatts, estarías en el límite para trabajar con la baja tensión, pero a partir ya de 50 sería recomendable que estés pensando en media tensión. Muy bien, ahora, protecciones. Cargas entre 50 a 500, podríamos hablar de seccionador, y este equipamiento también que vamos a tener depende pues del tamaño de las cargas, ya lo habíamos visto. Ahora, cargas que superan los 500 kilowatts, estamos hablando de 500, 2000, 2500, ¿no? Estas es recomendable primero que las coloquemos en las ramas, en las troncales. No las vamos a poner en esas pequeñas derivaciones, no, tiene que estar en la troncal. Este tipo de cargas, porque son cargas grandes, vamos a utilizar un interruptor automático, los relés, como les había comentado, sobrecarga, tiempo definido. Toda esta información es muy importante porque la carga considerable debemos tenerla en las troncales con protecciones especiales. Muy bien, ya tenemos más o menos la idea. Entonces, si hablamos de una subestación biposte, por ejemplo, nosotros vamos a utilizarla en cargas en residenciales, ¿sí?, en lugares como bastante transitados. Si ustedes van por las urbanizaciones o digamos así, las cooperativas en los distintos lugares de Perú, pueden ser en otros países, las van a encontrar. Yo he visto muchas cuando he ido a Cochabamba o en Colombia, o he visto también bastantes en toda la zona de Perú. Van a encontrar bastantes subestaciones biposte. Estas subestaciones, estamos hablando de entre 100 a 160 kVA más o menos, que vamos a tenerlas por esas zonas. También podrían hablar de subestaciones de 400, 630, pero son con cargas especiales, acuérdense. Lugares industriales, comerciales, podemos encontrar este tipo de subestaciones. Muy bien, ya conocemos a nuestra subestación biposte. Acá tenemos una, por ejemplo, en la imagen de 630, ¿no? ¿Qué elementos vamos a encontrar en nuestra subestación? Pararrayos, si estamos en zona donde hay descargas atmosféricas. En la parte de abajo del pararrayo van a ver ustedes la unión. Quiero que vean acá un cable. Ese cable que está pasando los pararrayos se va a tierra porque este pararrayos es un sistema. Este sistema utiliza una puesta a tierra de servicio. ¿Qué significa? Cuando tú tienes una subestación tienes dos puestas a tierra. Puesta a tierra de seguridad y puesta a tierra de servicio. Una conecta las carcasas, por ejemplo, de su tablero. La otra está uniendo a los pararrayos por la parte de abajo y mandándolos a tierra. El sistema pararrayo necesita de una puesta a tierra para poder cumplir su objetivo. Eso quiere decir que la puesta a tierra que ellos utilizan es la de servicio. Definición entonces de una puesta a tierra de servicio: toda aquella puesta a tierra que es parte de un sistema más grande y se necesita sí o sí para que el sistema más grande pueda funcionar. Muy bien. Vemos también los seccionadores fusibles. Estos tienen una configuración. Nosotros tenemos que ver los tiempos. Es muy importante. Por ejemplo, el tiempo que vamos a tener la corriente de inserción.
y el tiempo que podría pasar nuestro transformador con una gran corriente por él sin malograrse. Imagínense, ¿no? Podemos tener una corriente hasta 25 veces la nominal durante 2 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro circuito debe abrirse como máximo en 2 segundos cuando tenemos una corriente que está aproximadamente a las 25 veces la corriente nominal, es una corriente de cortocircuito de esa magnitud, pasa por nuestro transformador como máximo 2 segundos. ¿Por qué como máximo 2 segundos? Porque más allá de los 2 segundos se malogra nuestro transformador. Entonces, dos cosas. Primero, yo necesito un fusible que no vaya a iniciar proceso de fusión cuando yo inserto el transformador a la red por la corriente de inserción. Entonces tengo que buscar o ubicar mi fusible adecuado en base a esa curva de inicio del proceso de fusión. Y la otra curva es el proceso terminado ya de la fusión, o sea, cuando se abre el circuito completamente, tengo que ver los tiempos en base a lo que dure mi transformador con una corriente, imagínense ustedes, 25 veces la nominal. Perfecto, ya más o menos tenemos puesta a tierra para rayos y seccionadores. Vamos a ver aquí un esquema. Quiero que observen ustedes el esquema. La parte superior está la media tensión. Aquí están conectados primero, como pueden observar ustedes, los pararrayos y ellos van a tierra. Después acá tenemos nuestro seccionador, ahí dice seccionador tipo expulsión. La parte de abajo está nuestro transformador y aquí ya sale el neutro, este nuevo cable que lo pueden observar ustedes. Y aquí están las 3 fases conectadas al contador de energía. Y acá vemos los circuitos C1, C2, C3 y alumbrado público, los que salen de nuestro tablero. Ahí ustedes lo van a ver. Aquí hay un esquema en vista de planta. Ya aquí está nuestra subestación. Aquí tenemos circuitos. Por ejemplo, ahí dice circuito 3, circuito 1, circuito 2. Y acá vemos las luminarias, ¿no? Todo esto de aquí, estas son luminarias, como las podemos observar. Ahí está. Tenemos entonces un conductor. Acá lo pueden observar también. Se llama conductor autoportante. La portante es de 25 milímetros cuadrados, quiere decir que es el conductor que va a soportar toda la tracción mecánica. Las otras fases están enroscadas sobre el conductor portante. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la ecuación de cambio de estado, la analizamos sobre este señor. Muy bien, ya tenemos claro eso. Cuando analizamos el tiro máximo, en los vanos analizamos sobre este señor. Ahora, aquí están las 3 fases. RST y acá hay una de 16 milímetros cuadrados para alumbrado público. Perfecto, vamos a pasar a el siguiente esquema. Esta es la alimentación en media tensión. El anterior era en baja, este es en media. Acá podemos ver los soportes, las retenidas, las puestas a tierra hasta llegar al transformador. Y una vez que llegamos al transformador, sacamos los circuitos como pueden ver acá. Esto es lo mismo que está acá. Media tensión, esto de aquí es la llegada que tenemos acá. Acá la pueden observar, acá están las 3 fases llegando al transformador. Y acá tenemos la salida, están los pararrayos y aquí están los seccionadores tipo expulsión. Acá están arriba los pararrayos y acá van a encontrar también los seccionadores, solo que en esta foto no se ve muy bien, ¿no? De repente acá podemos ver algunas otras. Mira, aquí están los seccionadores en la parte superior. Aquí también los pueden ver en esta otra imagen. Ahí están. No se ven muy bien, son pequeñas las imágenes, pero ya les voy a mostrar unas imágenes más completas. A ver, aquí por ejemplo, ¿no? Podemos observar todo ese procedimiento. Listo. Vamos entonces, aquí está. Llegamos al contador, los circuitos y acá tenemos el contador de energía para alumbrado público. Perfecto. Ya pasamos estas dos vistas. ¿Y qué puntos importantes tendríamos? ¿Qué puntos importantes nosotros tenemos que recordar de todo lo que hemos visto hasta el momento? Primero, cargas considerables. Hablamos cargas que pueden estar entre 500, 2000, 2500, cargas grandes. Vamos a tener un equipamiento especial, recuerden, interruptor automático, relés, con cargas más pequeñas, entre 50 y 500. Vamos a hablar de los seccionadores. Y nosotros trabajamos normalmente. Ahora los límites, también hemos hablado, punto importante, en baja tensión, las tarifas en baja tensión, podríamos estar hablando entre 200 kilowatts, 250, eso tienen que verlo ya según la normativa vigente en el país donde ustedes se encuentran.
Ahora, si hablamos, por ejemplo, de recomendable de 50 kilowatts para arriba, ya es recomendable trabajar en media tensión. Si hablamos de zonas rurales, transformadores pequeños, 25 kVA, 3x25 o 2x25, es básicamente lo que se necesita. Y si hablamos de cargas residenciales, entre 100 a 160, cooperativas de repente entre 100 a 160 kVA, lo que podemos nosotros utilizar. Si hablamos de cargas considerables también, estamos hablando de ubicarlas en las troncales de nuestras redes. En los ramos, en las ramas vamos a utilizar, por ejemplo, un seccionador fusible. Perfecto. En la siguiente entrega vamos a ver un esquema mucho más completo para que quede totalmente cerrado este tema. Un abrazo, hasta luego.